Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde estás, yo desde aquí te saludo. Hoy te quiero hablar del tremendo poder que tienen las crisis para tu desarrollo personal y espiritual. Mi nombre es Valeria Mandakovich, soy fundadora de Campus Alama, que es el aula virtual de expansión de conciencia. Bien, las crisis. ¿Qué es primero una crisis? Las crisis son experiencias que pueden ser, que siempre son internas, que a veces tienen y muchas veces tienen que ver con aspectos de la realidad, externos, pero no siempre. A veces son crisis internas existenciales, las que les llamamos crisis existenciales. Pero todo tipo de crisis lo que comparte es que es una experiencia, algo que tú vives, que tú experimentas y que de alguna manera te pone incómodo o incómoda. Es decir, te saca de tu lugar de confort. Una crisis no tiene que ver necesariamente con algo que pasa afuera, sino con todo lo que experimentas por dentro. Por ejemplo, una persona, esto es un ejemplo, que la ascienden en su puesto de trabajo, que le dan otro cargo y que le pagan más por ello, desde afuera se ve un evento tremendamente positivo, beneficioso, va a tener, otro cargo, más dinero, etc. Pero quizás esa experiencia para esa persona constituye o le gatilla internamente una crisis. Porque, por ejemplo, podría sentirse en el fondo no capacitado para ese cargo, porque significa abrirse quizás a liderar otras personas y nunca lo había hecho, porque quizás no va a saber cómo gestionar ese dinero extra, porque quizás tiene que aprender más cosas o no se siente completamente, quizás no se siente lo suficiente como para poder acceder a ese cargo. Y eso es una crisis. Entonces no tiene que ver necesariamente con un evento externo, sino como una experiencia o varias experiencias, un grupo de experiencias la experimenta una persona de manera interna y que lo ponen incómodo, ¿ya? En general, las crisis están gatilladas por cambios. Puede ser un cambio de afuera, por algo que pasó afuera, por algo que me pasa a mí en mi cuerpo, por algo que también me puede pasar internamente, que puede ser un cambio o una pregunta que me hice, o un cambio en la manera de pensar. Pero siempre está gatillada por un cambio, ¿ya? Las crisis, yo te decía, por lo general, tienen que ver con estos eventos precipitadores. Muchas crisis, y en general estamos viviendo algún tipo de crisis. Pueden ser crisis de baja intensidad, de mediana intensidad o de más alta intensidad. Pero siempre estamos en algún tipo de crisis. Siempre no estamos absolutamente cómodos en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Puede que estemos muy cómodos en pareja, pero no muy cómodos en el trabajo, o con los hijos, o con las amistades, o con el dinero, o con la propia salud, o con otros aspectos, otro tipo de relaciones, ¿ya? Siempre estamos en algún tipo de crisis, pero muchas veces las omitimos, no les hacemos caso y ahí están. Las crisis también pueden ser síntomas físicos, síntomas emocionales, o enfermedades ya propiamente diagnosticadas. También pasa que pasamos por alto muchas veces síntomas. Hay personas que pasan por alto el estreñimiento y es como que aprenden a vivir con estreñimiento o con problemas digestivos o con inflamaciones o problemas de jaquecas recurrentes o con insomnio. O con dificultades para asimilar ciertos alimentos o con problemas, dolores en la columna, dolores del lumbago. Es como, bueno, yo soy así. Es como que casi que vienen constituidos con esa condición, como si fuera una condición, ¿ya? Pero esos también son pequeñas crisis o más grandes crisis. Toda crisis, cada
crisis, que puede ser enfermedades, síntomas, accidentes, cambios en laborales de cualquier tipo, hasta la cesantía, ¿no es cierto?, pérdida del trabajo, cambios en las relaciones, puede ser la llegada de un hijo, el perder un hijo, en pareja, terminar un quiebre, qué sé yo, de pareja, o empezar algo nuevo, o juntar familias, cambiarse de casa. Hay tantos tipos de crisis, ya en el fondo estos son gatilladores, no son las crisis, pero muchos de estos cambios grandes que percibimos afuera constituyen y gatillan una crisis en la persona. Entonces, toda crisis es una oportunidad, porque la crisis, solo por el hecho de incomodarte, de mostrarte algo que no estabas viviendo, experimentando, de mostrarte algo que no habías visto, quizás de afuera, del otro, y finalmente no habías visto algo de ti mismo, de ti misma, toda crisis es una oportunidad, porque en la medida que tú te incomodas, estás viendo otros aspectos de la realidad, y al ver otros aspectos de la realidad, tienes la oportunidad de asimilarlos de manera permanente en tu vida. Las crisis no te incomodan, y solo te incomodan porque hay algo que no has asimilado dentro de ti. Las crisis solo te van en el fondo los cambios afuera te van a incomodar y van a gatillar una crisis porque no has asimilado, integrado aspectos de la realidad. Y con aspectos me refiero a algún polo de la realidad. Puede que no hayas integrado la empatía, o puede que estés en tanta empatía que no hayas integrado el egoísmo, ¿te das cuenta? Entonces siempre, solo por el hecho de estar en una crisis, pequeña, mediana, grande, tienes la oportunidad de ver otros aspectos de ti mismo, en general, son de la realidad, pero en el fondo de ti mismo, porque tú estás proyectando esa realidad. Y al ver otros aspectos de ti mismo, primero tienes la oportunidad de verlos, puede que ni los veas, ¿sí? Pero tienes la oportunidad de verlos, ¿ya? Y al verlos, tienes asimismo la oportunidad de asimilarlos, de integrar ese otro polo que no habías visto, que no habías observado, y integrarlos de manera permanente para poder expandir más tu conciencia. Entonces, cuando te enfrentes a un cambio, o quizás ese cambio que estás viviendo afuera permanezca por más tiempo, no sea un cambio transitorio, sino que sea un poco más permanente, quizás ese cambio ya no lo vas a vivir, si ya asimilaste eso que no has querido ver, necesariamente ese cambio no lo vas a vivir de manera incómoda o dolorosa, que es otra manera de vivirlo, sino que lo vas a vivir de una manera en paz, en armonía y con tranquilidad. Eso significa que ya superaste la crisis y por lo tanto asimilaste aquello que no habías querido ver. Entonces, toda crisis, todo cambio es una oportunidad para expandir tu conciencia, para evolucionar espiritualmente y para tu desarrollo en general personal y espiritual. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme más abajo. Siempre hay un espacio para comentarios. Recuerda que si estás viendo esto en YouTube, por aquí abajo va a aparecer un espacio para que nos sigas, para que te suscribas a nuestro canal de Campus Alama. Y, por supuesto, si te gustó esto, lo puedes compartir. Tienes todo el derecho de compartir. Todos los permisos también. Te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo contenido.